Bueno, nada, bienvenidos a un Si tú me dices Learn de Interactius. Como ya sabéis, les meto la chapa un pelín de quiénes somos. Somos una agencia de diseño estratégico basadas en Barcelona. Llevamos ya unos 12 años por aquí. Hacemos investigación de usuario, captura de insights, trabajamos con tema de UX UI. Estamos en esta sesión de Tú me dices Learn con Raquel, que ahora la presentaré, la introduciré. Simplemente recordarles que este vídeo que va a tener muchos aprendizajes, estará en nuestro canal de YouTube. Tendremos también un post posterior en el blog con los principales aprendizajes para que lo podáis acceder a él. Recordarle que tenemos nuestro panel de testers. Si quieres testear productos o servicios en los que estamos trabajando, apúntate. Hay recompensas interesantes. Y nada, pues síguenos si queréis en LinkedIn, en Instagram. Siempre ya sabéis que vamos compartiendo conocimiento con la comunidad. Y bueno, hoy quiero presentar a Raquel Navarro, con quien he tenido la oportunidad de trabajar una época, aprender de ella. Tiene una larga trayectoria, ahora le pediré a ella que nos lo explique, creo que es un referente en la industria, ha estado trabajando siempre en investigación, siempre poniendo al usuario en el centro, en diferentes compañías, telecomunicaciones, actualmente en una compañía farmacéutica. Es actualmente, a ver si lo digo bien, pero eres responsable, estás liderando la generación de insights en Roche. Yo tenía Roche Diabetes Care, pero ahora nos explicarás que ha habido ya un cambio en este punto. Es muy reciente, sí. Es muy reciente, con lo cual no ha dado tiempo de actualizarlo. Y a mí me actualizar el LinkedIn, Ya ya ves. voy a actualizar en LinkedIn. Así que Raquel, nada, primero que nada es un gusto volver a verte, encontrarme contigo. Me han escrito varias personas diciendo, oye, hemos visto que vas a hablar con Raquel, mándale saludos, Ay, queremos escucharla, que vais a grabar una nueva sesión porque tal vez a esa hora exactamente no podré estar, pues tranquilos, la sesión se graba, estará disponible y haremos un post. Raquel, bienvenida. gracias, gracias. Mira, Raquel, queríamos preguntarte, que nos cuentes cómo llegaste al mundo de la experiencia de usuario, al mundo de la innovación centrada en las personas. Cuéntanos un poco este recorrido. Vale. Bueno, es que yo llegué, digamos, cuando no existía. Hace ya bastantes años que hice un doctorado en psicología cognitiva y bueno, pues ahí estudiábamos procesos como memoria, atención, aprendizaje sobre todo, o sea, bastante mi doctorado fue mucho sobre aprendizaje y cómo las tecnologías ayudan al aprendizaje. Y estaba como terminando y decía, esto no puede quedarse en una estantería y esto, ¿qué hay por el mundo que hacen esto? Y lo que descubrí es que había muy poco. Era, pues estamos hablando de los 90, de finales de los 90, y era cuando empezaba un poquito a sonar en Estados Unidos, que fue donde comenzaron más, toda la utilización de la antropología y de la psicología dentro de las empresas. De hecho, ahí Apple fue muy pionera y tuve una gran suerte de que pude estar con ellos al principio cuando aquello comenzaba a surgir, ¿no? Entonces no se llamaba como se llama hoy, no se llamaba ni experiencia de usuario, se llamaba Human Computer Interaction, Ujú, pero en el fondo estamos hablando siempre de Customer Centricity, ¿no? Entonces ujú, lo que ha habido ha sido muchas diferentes olas, como yo digo, de lo que sería la integración, entonces pasemos desde allí a toda la ola de Interaction Design que hubo, ujú. después toda la ola de UX, ahora CX, bueno, ha habido diferentes formatos, pero básicamente siempre lo has sido tú muy bien, siempre intentando poner al paciente en el centro, ¿no? Entonces yo, Ujú. mi pasión siempre ha sido tener conocimiento profundo del usuario y aplicarlo para ayudar la vida de las personas. Fantástico. Raquel, y este recorrido que has comentado empezando en Apple, ¿no? Acabando tu doctorado, has pasado también por Telefónica, has pasado por otras compañías. Motorola, cuando todavía existía Motorola, Motorola, claro. los flip phones, no sé cuántos se acordarán de esto, sí, sí. Imagínate, ¿no? Diferentes industrias y ahora estás en el mundo de la salud, ¿no? El cuidado del paciente. Desde aquella época, el método, ¿qué método utilizabais? Y si el método ha cambiado un poco, ¿no? Es decir, ¿sigue teniendo las mismas bases? ¿Ha evolucionado? ¿Te ha incorporado otros elementos? ¿Cómo lo ves con perspectiva? A ver, de base hay una parte que siempre ha estado ahí, que es entender, siempre tienes que entender en mucha profundidad, por tanto, de una forma más cualitativa, etnografía o lo que se llamó en su momento el contextual inquiry. Siempre ha sido un elemento cualitativo de profundidad y proximidad con la persona a la que quieres conocer y de entender el contexto,
de nuevo se ha ido llamando de formas diferentes, pero esto sigue estando ahí, Ujú, sigue estando... yo creo que más que cambiar, lo que se han ido es añadiendo cosas ujú. y entonces evolucionar, ¿no? Entonces mi perspectiva es, sigue habiendo este elemento de cercanía, llamémoslo a etnografía o no, diferentes términos que ha tenido. También hay un elemento, siempre hay un elemento cuantitativo. Yo venía también de la psicología experimental, por lo tanto también siempre ha habido este elemento, no es nuevo de ahora, Ujú, pero se han ido añadiendo otros elementos. Entonces se ha ido añadiendo todo elemento de recogida de feedback y de todo lo que es automático y de la utilización de los diferentes servicios con entrada masiva de los teléfonos móviles y de las aplicaciones en el móvil y también de todo el conocimiento que tenemos de e-commerce ahora, pues se han añadido muchos datos y ahora pues la última ola que se ha ido añadiendo evidentemente es la de la tecnología, no sé si mencionarla ya, lo saltar un momento, bueno, de ya la saldrá el AI momento de la inteligencia artificial, artificial, ¿no? pero se van añadiendo como, yo diría, no sustituyen, sino que cambian la forma en que trabajamos. Eso sí Ujú, es verdad, en el ujú. sentido de que ya no tienes que dedicar muchas horas, antes que dedicábamos muchísimas horas a ir picando poco a poco, descubriendo esos patrones, ahora sí te ayudan a utilizar esos patrones. Antes, para entender cómo utilizaban realmente tu tecnología o tu aplicación, pues tenías que preguntarlo y ahora lo puedes ver en tus dashboards porque tienes datos automáticos que te llegan. Tienes colegas de análisis de datos que te ayudan a hacer este mining de estos datos. Nos cambia el rol, pero el tipo de información que necesitas en el fondo viene a ser, tienes que entender el por qué, tienes que tener un conocimiento muy profundo y luego tienes que tener esa amplitud, ¿no? Correcto. Recuerdo también que trabajaste en HP y Sí, ahora recuerdo una anécdota de un artículo que leí que decía que HP contrató a una antropóloga que querían entender por qué en esta impresora superpoderosa que habían hecho, la gente le costaba tanto utilizarla y finalmente la antropóloga les dijo, mira, de todas las observaciones que he hecho a las personas usando las fotocopiadoras, lo que la gente quiere hacer es una copia simple y no sabe cómo hacerlo con tantos botones, ¿no? Y finalmente le debemos ese botón enorme de color verde a esta antropóloga que dijo, ayúdale al usuario a hacer la tarea principal la que que quiere quiere hacer, que más es fácil. hacer una impresora, ¿no? Entonces, Yo siempre cuento una anécdota y seguro que te la he contado mucho porque es de hace mucho tiempo de Motorola, cuando también me llamaron para decir, bueno, hemos creado este nuevo, era la época de pasar de las radios tochos, ladrillos analógicas a las digitales, que eran pues, no solo permitían mucha más calidad, además estábamos investigando si podían transmitir multimedia y todo esto, y bueno, eran mucho más ligeras, no tenían que llevar el tocho. Entonces me llamaron para investigar qué pasaba. Entonces parecía lo que tú decías. Y claro, hay que entender el contexto. Allí es la policía en el UK no llevan armas. Solamente hay un fire department. La mayoría ujú. no lo llevan. Pues utilizaban el tocho como arma intimidatoria. Es decir, claro, para ellos era importante el volumen y que fuera Ya, grande y que intimidara. Ahora ya, me das esta cosita pequeñita, no me sirve para nada, ¿no? claro. Entonces es entender las cosas dentro de su contexto, por eso digo que no ha cambiado, ¿no? Que Ujú. siempre tienes que entenderlo, ¿no? Ahora tenemos muchas más herramientas, desde luego, pero tienes que saber qué es lo principal que necesita Ujú. tu usuario. Raquel, y actualmente en Insight, perdón, en Roche, ¿cómo está organizado tu departamento? ¿O cuánta gente hay? ¿Cómo trabajan? Para entender un poco la dimensión de lo actual, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha te voy a responder, ¿eh? Pero déjame que dé Sí, continúa, un sí, poquito sí. de contexto. Yo creo que aquí lo importante es que también nuestro trabajo acá ha pasado de ser un departamento que producía un output Ujú. a ser unos facilitadores, catalizadores de la conversación e integradores. Ese es Es un gran salto, ¿no? un gran salto y yo creo que nos lo hemos ganado a pulso, yo creo que nos lo hemos ganado a base de proveer, digamos, de hacerlo bien cuando hacemos esa integración y de proveer un valor añadido versus diferentes informes. O sea, un business leader que tiene que tomar una decisión no quiere ver 8 informes, quiere que tienes, en su caso, que es súper complicado, que tienes aparte de nuestros insights, competitive intelligence, market access, que tienes que tener en cuenta, por supuesto, medical, tiene que tener esa información integrada. Por ello lo que te digo es que lo importante ahora en los equipos esos no es cómo de grande tienes tu equipo, sino qué impacto tienes.
en Qué qué bueno, mesas te sientas y qué es lo que cuentas, qué ¿no? bueno. Porque en realidad con lo que necesitas son personas catalizadoras y no, digamos, como músculos también, evidentemente tienes que hacer investigación, pero muchas veces no es tanto en ese sentido el tamaño, ¿no? Y ni siquiera que sea una función que se llame de por sí insights o que se llame de por sí research, Ujú, ¿vale? De hecho, yo estoy en una función ahora que se llama Healthcare Expertise, ujú, porque lo que ofrecemos es este sistema, el ecosistema, esta visión del ecosistema. Entonces tienes que entender tanto la parte del médico, tanto la parte del paciente, la parte del pagador y tienes que tenerlo todo integrado. Por lo tanto, ya ni siquiera se denomina como tal un área, como claro. había antes, porque ya tú no sacas un output, no eres un grupo que produce unos reports. Y entonces estáis integrando el conocimiento que se genera o Claro, estáis sintetizando las diferentes fuentes de información que puedan haber, cualitativo, cuantitativo, etnográfico, lo que sea, para generar un conocimiento y que esto correcto. ayude a tomar unas decisiones a dirección, Y ¿no? también de un conocimiento del paciente 360, o sea, no solamente, como te digo, la perspectiva de lo que nosotros traemos, hemos traído siempre ese conocimiento Mm, profundo, es entender ese customer journey, esos pain points, lo que realmente quiere hacer, esos jobs que quiere ujú, realizar, sino también la parte médica, tienes que integrarla muy bien, ujú. ¿vale? ¿Cuál El es experto, ¿no? el experto médico? Entonces, tienes que integrar la parte de la competencia, obviamente. Eso siempre lo hemos hecho porque siempre hemos hecho landscapes. Ujú, Pero ahora, o dependiendo en qué función estás, es que no puedes dar una recomendación o no puedes hacer accionable este insight sin haber integrado qué es lo que existe en el mercado y además cómo va a evolucionar, incluso las trends, ¿no? Y toda la parte en mi área, Market Access es muy, muy relevante, porque ujú, no puedes crear un servicio que realmente después no se puede integrar en el sistema de salud ujú, o que el paciente no le puede llegar al paciente ujú. si no tienen este market access para O sea, eso. por lo tanto, y me imagino que dependiendo de los países también cambiarán la regulación Y la regulación, y la evidentemente, sí, esto regulación market y access el es mercado, mucho, ¿no? exacto. Claro, claro. Y además entiendo que también en un tema concreto de salud hay unos hitos, unas regulaciones, unos Por pasos, supuesto. ¿no? Que además hay que tener en Eso es cuenta un a a más más a también, o sea, a más. la hora te estoy diciendo a la hora de cómo es nuestra función, es de integrar todo esto. Diría que en algunas cosas somos catalizadoras Ujú, total, de ujú, integradores totales, y las otras áreas más como de regulación, claro. quality. Yo no puedo hacer, es que están en mi día a día porque yo no puedo hacer un research y tener en cuenta legal, quality, las regulaciones que tenemos, ¿no? Ujú, Regulatory, ethics and compliance. ujú. Todas estas funciones para mí están integradas en el trabajo porque ya los hemos integrado en la forma de La trabajar, forma de trabajar, en claro. la forma de trabajar, ¿no? Claro, pero entiendo yo de otras industrias que es mucho más complejo, o sea, ya lo habéis integrado, pero tiene un nivel de complejidad, ¿no? Porque hay unas normativas que no puedes contactar directamente con paciente, entiendo Por supuesto, sí, que sí. hay ese tipo de cosas. Am, Raquel, entonces, Una anécdota, yo cuando llegué al principio, hacía muchos años en Roche, era como, bueno, pero no lo digo porque no era Roche, era el mercado en ese momento de medical, tanto de farma como de medical devices, no se puede hablar con el paciente. eso, claro. Tú no hablas con los pacientes, porque no es posible, ¿no? Ujú, Claro, cuando pones las cosas sobre la mesa, hablas realmente y codiseñas, ¿no? Con ujú, todas estas funciones, lo que es posible, lo que no es posible, posible era. Lo que ocurre es que había que buscar otra aproximación, ujú, ¿vale? Pero evidentemente tú puedes cumplir estas normativas, todas las normativas, pero tienes que tener, lo que no puedes es decir, pasar de ellas, evidentemente. Lo que claro. tienes es que, ¿cómo las cumples? Por ahí es eso del how may we, que nosotros siempre utilizamos en nuestro trabajo Ujú, para el diseño, aplicarlo también a cómo hacemos el ujú. diseño. Entonces, el how may we nos ha llevado que ahora ya es posible y ahora ya es esperable, pero hace 9 años no lo era. Sí, por todo lo que me cuentas, o sea, también para la audiencia, noto que hay mucho trabajo lógicamente, de la propia tarea del research, pero hay mucho trabajo de lo que también se denomina service design, ¿no? En intentar las piezas, pero luego hay una capa por encima
que estás hablando del ecosistema, porque he visto que también te estás moviendo en diferentes ecosistemas, capturando también esa información, ¿no? Para que correcto. entenderlo todo. A esta nueva capa, ¿cómo la denominaríamos? No tengo una terminología, así como puedo decir, hay unas actividades de research propias para generar los insights, de integración con otros datos, que es la parte del análisis y el síntesis, la parte del service design, que es ayudar a que la experiencia sea continua, romper los hilos y tener la visión global. Pero esta otra del ecosistema no se me ocurre, no sé si tienes alguna definición. Yo sigo utilizando la palabra ecosistema. Cuando hablo Ecosistema, con mis ¿no? stakeholders, hablo de que lo que le proveemos es una visión de todo el ecosistema Ecosistema, para, en el fondo, encontrar el win-win-win, ¿no? En nuestro claro. caso, ¿no? Que tienes que tener el paciente, el médico y el pagador Ujú, o el sistema sanitario claro. en general, todo en conjunto antes de que puedas seguir adelante con una decisión estratégica, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a pensar en siempre en tres dimensiones, ¿no? Este pagador, que en algunos casos es el sistema sanitario, en otros países puede cambiar, que es la... Sí, claro, yo estoy más en medical device que en la parte de pharma, pero Ujú, en los dos casos tienes también modelos tanto de B2B puramente, donde el pagador es el que, o sea, por ejemplo, que estamos en España, está muy acostumbrada a que las medicinas las paga el sistema de exacto. salud, pero también por ejemplo, yo que trabajo muchísimo con diabéticos, los glucómetros los proveía el sistema de salud Ujú, y ahora que estamos trabajando con los sensores, ujú, también los proveía el sistema de salud. Em, pero también hay sistemas, pero tú también te puedes comprar ese ujú, sensor ujú. de medidor de glucosa Por el médico privado, en las la páginas página, web. O sea, directamente. pues hay modelos de B2B puros, hay modelos B2B2C, Ujú, en donde realmente llega el paciente final, pero el prescriptor es el médico, pero hay ujú, modelos de B2C. ujú, Entonces es importante en la toma de decisiones estratégicas saber cuál es el que vas a utilizar. ujú, Por eso necesitas mucha información, mucha inteligencia, como te digo, de competitive intelligence y de market access para ujú. ayudarte a tomar esas decisiones, donde nos posicionamos. Pero yo creo que nosotros seguimos trayendo como conocimiento básico el where to play, y perdóname que saque tantas palabras esas inglesas, pero es que no Ujú. creo que quede igual en castellano, el where to play, ¿no? Y el how to win lo traemos nosotros, pero también para el how to win tienes que incorporar temas de mercado, ¿no? Ujú. Eh, Sucede que las personas para quienes, esos stakeholders para quienes provees la información, para que tomen decisiones informadas, en algún momento os piden soluciones. Es decir, que ya le plantees algunas soluciones como para que él simplemente tenga que discernir, Es o que no es vuestro caso. a ver, bueno, depende del nivel. A ver, digamos, trabajo a diferentes niveles. Hay una toma de decisión estratégica de portfolio. Ujú, Cuando estás hablando de portfolio no estás hablando de decisiones, estás hablando más de cuáles son tus growth paths, where are you gonna play and how you're gonna win. Entonces, a ese nivel no estás hablando más de business model. ujú, vale. Lo que sí, y ahí de nuevo nuestra labor de integración es imprescindible Ujú, en ese sentido, porque nosotros estoy visualizando el Lean Business Model Canvas, sabemos quién es ese usuario, qué problema tiene y sabemos el segmento, ujú, y ahí catalizamos el value proposition con el ujú. pipeline que hay, ¿no? Entonces, a este nivel es más business model, Pa- lo que proveemos. pe- Luego sí pe- que trabajamos a nivel de Sí, producto. perdón, que hago un doble clic ahí que me interesa. Es decir, situándonos en el Business Model Canvas de Svalwalder, de las 9 cajas, un evento que me parece interesante, proveéis entendimiento del segmento de mercado con sus problemas, la propuesta de valor de cómo vas a resolver ese problema ese segmento de mercado, ¿no? Tienes estas conexiones entiendo que la gente de negocio tiene que completar el resto de cajas a partir de esta información y ustedes ahí hacen un rol de facilitación de esta conversación para terminar de tener la foto completa o Sí, participa. bueno, es que no es, por eso digo, no se pueden, trabajamos en conjunto, Ujú, trabajamos en equipos multidisciplinares. vale. No se puede, no separamos ahora ya, ahora entro como ahora salgo, ¿no? Ujú, Son equipos multidisciplinares que toman de toma de decisiones, trabajamos haciendo workshops bastante guiados, entonces sí que facilitamos bastante las conversaciones, pero en realidad somos un equipo. ujú. ¿Y el equipo por quiénes están compuestos para entender la multidisciplinariedad? ¿Qué perfiles lo componen? Bueno, evidentemente, a ver, el business leader es el que
es el owner de la estrategia. O sea, realmente nosotros, como digo, catalizamos. Entonces, tiene que estar allí, evidentemente. Luego tienes las diferentes funciones transversales que estaba mencionando hasta ahora. Estamos nosotros, está Market Access, Competitive Intelligence, Medical y si hace falta algo más de líder. Y un componente interesante también en nuestro área en concreto, y es que, como hemos dicho antes, que los países juegan la legislación de cada país, también la forma de reimbursement de cada país es tan diferente, dependiendo del proyecto, y de hecho también hay gente del país que también, Claro. que también forma parte de... Tiene conocimiento del país, ¿no? Porque tiene el conocimiento más detallado del país. Y luego ya cada proyecto un poco depende a este nivel, estamos hablando todavía a nivel del de modelo de portfolio, negocio, sí, del portfolio. de modelo de negocio. Cada proyecto un poco, porque hay diferentes roles, hay ya sabes, las grandes empresas se reestructuran cada 3x4 y a lo mejor pues tienes un rol que es una persona que es Head of Strategy, por ejemplo, que es responsable de la estrategia, o puedes tener una persona que te interesa mucho, porque, por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo la colaboración con romper silos por todos lados. Entonces, la colaboración también con Pharma, ¿no? Entonces, también traer roles de Pharma a esas conversaciones o ir nosotros donde están tomando. Entonces, depende de... Ya hay otros roles que dependen bastante del proyecto. Del tipo de proyecto. Y ya estamos en esta capa más estratégica de portfolio, de modelo de negocio. ¿Cuál sería la otra capa que hay por debajo que tal vez es más táctica o todavía es intermedia? Que comentabas diferentes. Sí, ahí empiezas a validar este value proposition, tiene que validarse. Vale. Tienes que comenzar a validar y ahí estás a la vez validando y dando forma al servicio en sí. Entonces ahí entra mucho service design, entra mucho UX, comienza también a entrar aquí, y entonces más roles de este sentido un poco más híbridos entre UX y service design. Y aparte de lo que he comentado, vosotros todavía no salen, pero ya empiezas a definir el servicio en sí, vas yendo desde un value proposition súper alto, cada vez bajándolo más y validándolo. Y aquí es donde entra bastante ya todo el tema de codiseño del servicio. Invitáis a los potenciales usuarios a diseñar ese prototipo o a codiseñar. De momento el value es que lo vas bajando, dependiendo del nivel en el que te estés, ¿no? Al principio el value proposition general ya te dan feedback o pueden decir, mira, es que no hay un need solution fit, está muy interesante, el problema es verdad que lo tengo, está interesante la solución que tienes, pero esto no es la forma de solucionar este problema. No me encaja en mi día a día, no encaja en el sistema sanitario, por ejemplo. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, no puedes tener una solución que de repente incremente muchísimo la carga de trabajo de ninguno de los elementos del sistema sanitario, ni de las enfermeras, ni de los médicos, etc. Al contrario, tienes que hacerlo más eficiente. Si una solución, por un lado, a lo mejor da al paciente una información que le hace falta, decir algo, pero está cargando más en el sistema, pues no es viable, no es una buena solución, no hay un need solution fit, hay que buscar otra solución, ¿no? Pero sí, tenemos que integrarlos desde el principio, porque ten en cuenta que en salud, yo siempre digo, tenemos un competidor que está siempre ahí, que es el no hacer nada. El no hacer nada, o sea... El dejar el sistema sanitario como está. Vale, el status quo que se quede como está. Exacto. Vale, interesante. Es que es diferente, yo por lo menos en mi experiencia con otros, cuando haces más consumer o otro tipo de servicios o de productos, pues no sé si encuentras que lo que tú has dicho antes, por utilizar tu ejemplo de impresora, si realmente haces una impresora con el botoncito súper fácil, estás solucionando un problema al consumidor. En principio tienes tu channel, si lo tienes todo bien hecho, tú has hecho tus deberes, el consumidor te lo compra. Usará más y tal. Exacto, ahora, en salud no, o sea, en salud tienes que, como digo, tiene que realmente integrarse en el sistema sanitario. Y me imagino con la menor fricción, ¿no? El menor esfuerzo. Yo recuerdo, simplemente pongo un ejemplo, cuando estuve trabajando en un tema también con pacientes crónicos para que hicieran la telemetría a través de dispositivos. Claro, habíamos visto la visión del paciente y tenemos que ver la visión del médico. Trajimos a los médicos para que miraran la interfaz
Y nuestra sorpresa fue porque era el desconocimiento, no estábamos aprendiendo, era, pero yo no veo estas cosas, me decía, o sea, yo no voy a perder el tiempo, o sea, no es que pierda el tiempo, sino que no dedico mi tiempo a mirar estas métricas, esto lo hace la enfermera. Nos claro. dimos cuenta, estamos entrevistando a una persona no adecuada, que es la enfermera responsable, que cuando hay una alerta, notifica al médico para que él ponga el foco en concreto, tuvo que cambiar todo el reclutamiento Claro, porque eso es nuestro sesgo nos estaba llevando por un camino equivocado por es desconocimiento, ¿no? muy buen ejemplo de otra capa en donde aportamos valor, que es el go-to-market. Ujú, O sea, en el go-to-market, al momento de la definición, es paralelo al momento de la definición del servicio, porque no. Cómo vas al mercado es exactamente lo que tú has dicho. Si vas a las enfermeras, vas a las enfermeras. Si vas a los... Entonces, está muy ligado y por eso el codiseño es tan importante. ujú, Y ahí es donde también nosotros aportamos mucho valor de a quién es el prescriptor de ese servicio, quién es ujú, el que lo utiliza, ujú, am, qué valor va dando a cada una de las ujú. cadenas de la cadena de valor dentro del pues, un hospital o el centro de primaria al que vas, ¿no? Porque eso es justamente lo que creo que aportamos Claro. mucho. Raquel, y en ese mundo también está el paciente y muchas veces los familiares o cuidadores alrededor del Por supuesto. paciente, que muchas veces son los que a veces pagan por la solución o tienen que hacer que el paciente use la solución, ¿no? Me imagino que también lo tenéis identificado y tienes que trabajar también con este ecosistema, Claro, ¿no? claro, por supuesto, sí, sí, en pacientes crónicos, que es donde estoy trabajando tanto en diabetes como ahora estoy bastante en cardiometabolic, el, es súper importante, porque en un paciente crónico y ya que tiende a estar correlacionado con una mayor edad, que tiende a tener varias, no suele tener solamente uno, Uno, sino sí, no. varias comorbilidades y que son además los que más cuestan al sistema sanitario. Por lo Ujú, tanto, el que te haces más impacto cuando trabajas con ellos, claro. tanto en la vida del paciente como a ayudarle al médico que tiene muchos problemas de cuando tienes esas comorbilidades, como el sistema sanitario. Entonces, ahí justamente los pacientes crónicos, los cuidadores juegan un papel muy importante. También te dijo de importante. Raquel, no sé si para ejemplificar todo lo que nos has estado contando, que me parece súper interesante, algún caso de éxito, algún ejemplo como para que lo tangibilicemos, cómo bajaron de portafolio a prototipo, validación y ahora puede estar en el mercado, para entenderlo. Pues sí, y estoy muy contenta porque lo puedo decir porque el problema con ese tipo de trabajo que hago es que casi siempre no puedo contar nada. Sí, me imagino. Me he pasado muchos años sin poder contar todo lo que estábamos haciendo, pero ahora acaba de salir al mercado para el nuevo sensor de medidor de glucosa, Ujú, que continuo de glucosa, que la mayoría de la gente conocerá el que existe ahora mismo, que es de Abbott, ¿vale? ajá, Pero nosotros hemos sacado uno ajá. justamente a finales del año pasado, ha salido al Ujú, mercado. ujú, Entonces, estoy muy orgullosa porque justamente fue un buen ejemplo de cómo basados en unos foundational insights, un conocimiento muy profundo y realizamos unos jobs to be done, teníamos muy claro los segmentos basados en necesidades, etcétera. Se creó el where to play, how to win y cuál era exactamente el segmento al que íbamos. Eh, a partir de ahí también hicimos toda esta parte de co-creación, de entender a quién íbamos. Por ujú, ejemplo, siguiendo tu ejemplo, las enfermeras son las que miran la mayoría de los datos de ujú, glucosa. ujú. A no ser que haya ya un problema, entonces ya Deriva al médico, ¿no? derivan. Ujú, O más continuo. O sea, el médico tiene su rol y tiene sus visitas cada 3 meses y eso, pero realmente entonces, entender quién iba a ser el prescriptor, quién evalúa si tú vas a entrar en un mercado nuevo con una nueva solución, ujú, quién evalúa esto dentro de un hospital, por ejemplo, dentro de un ujú. centro. Esto lo encontramos nosotros Lo tenía detectado. y con un equipo Claro, multidisciplinar, claro. como decía, y entonces, bueno, a partir de tener claro qué necesidad y qué es crear el canvas, ¿no? Ujú, Teníamos qué problemas a solucionar para qué segmento concreto y con qué value proposition íbamos a ir, porque lo que vimos era que el paciente quiere más y el médico también más allá que simplemente ver sus niveles de glucosa. ujú, Esto fue un breakthrough, esto es súper claro. importante, súper bien, que ahora ya no tenía que pincharse, pero ahora ya estamos en otra etapa. Ahora ya el paciente lo que quería es, además de ver su dato, porque actualmente lo que ven es básicamente el dato, querían tener la seguridad de que no te iba a dar una hipoglucemia esta noche.
Algo que te diga, vas bien, vas mal, o acude, ¿no? O pide Eh, una cita, o algo. Dadme exactamente, seguridad, tranquilidad. Es decir, perdona que te interrumpa, pero es que muchas veces las soluciones del mundo médico van a lo funcional, ¿no? El dato, pero el paciente, pues somos emocionales y queremos que nos den también como tranquilidad, ¿no? efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que vimos fue, de hecho, muchas veces lo que hablando con las enfermeras, hemos hablado con muchas enfermeras, lo que nos comentaban es que tienen un problema a veces con los pacientes que tienen miedos a la hipoglucemia, que no las tienen, pero que tienen miedos a ellas. Y esto de por sí ya es un problema tanto para el paciente como para el Claro. sistema sanitario. Entonces, bueno, pues lo que podéis ver, todo el mundo puede ahora ya ver lo que es público, es que, bueno, ahora nuestro value proposition que tenemos al mercado es justamente esa predicción que hacemos Ujú, eh, a, por la noche, tenemos una predicción por la noche para la hipoglucemia, ujú, una predicción a 2 horas vista, por lo cual ujú, le permite al paciente básicamente tomar realmente el control de decir, bueno, pues ahora como como he visto esa predicción, puedo hacer esto, hacer lo otro, ir aprendiendo también qué es de las cosas que hace, qué es lo que más impacta o qué es lo que le ha claro. ido bien. Pues hoy voy a probar esto para evitar esta hipoglucemia, me ha ido mejor o peor y lo puede ir viendo. Entonces, se convierte de un dashboard que simplemente te da unos datos a una herramienta de aprendizaje. Ujú. O sea, que es súper interesante, es decir, de una herramienta que te reporta el hecho objetivo a una herramienta que te ayuda a predecir lo que pasará. Y entonces me imagino que si yo tengo un cumpleaños de mi mujer, sé que me puedo comer un poquito más de tarta y no pasarme, porque la predicción dice que puede ser. Y si no, tengo realmente que tener cuidado porque sé que puedo ser en un límite no adecuado. Una cosa así, ¿no? A ver, si eres diabético realmente siempre tienes que ir con cuidado. Ya lo sé, pero... No quiero ir diciendo por aquí que ahora te puedes tomar, No, no. pero más que nada, sobre todo los casos que vimos que tiene, bueno, que están publicados, todo eso tiene mucho que ver también con evitar más que el lujo para ellos es un lujo de poder tomarse ese poquito más extra, lo que sea, pero sobre todo donde impacta mucho en su vida es evitar los episodios de hipoglucemia sobre Claro. todo. Saber que puedo, pues, por ejemplo, conducir, ¿vale? Que puedo coger el coche y saber que tengo 3 horas o 2 horas en nuestro caso de momento de predicción y que puedo hacerlo. Mm. O saber que puedo, vale, que esta noche puedo dormir más o menos tranquilos porque la predicción es Ujú. um, Que puedo coger un puedes, vuelo y que no me puedes hacer un pasara nada montón de durante el cosas y que vuelo, no va a ¿no? pasar cosas. Entonces, Buenísimo, es un nivel de peace of mind que los ingleses es muy alto totalmente. y destacaría que además permite aprender, porque como te digo, como te dice, si tú ya a toro pasado te dicen tienes esta hiperglucemia, te puedes imaginar o no que lo que has hecho o de las 4 cosas que has hecho, esta puede ser la que, porque en un diabético es muy complicado, o sea, que puede ser tanto, evidentemente lo que comes es muy importante y el ejercicio, pero también el estrés, también lo que hayas dormido esa noche, El tema emotivo, ¿no? y luego hay diferentes tipos de ejercicios que a unos benefician y a otros no. Ujú, Y luego si tienes, bueno, total, que tienes comorbilidades, pues a lo mejor no puedes hacer determinado ejercicio porque es peor para tu corazón, ¿no? Entonces, así te permite, o sea, tú sabes que probar cosas y ver el efecto de una variable concreta. ujú. Es decir, bueno, la última vez que me dijo esto, andé media hora y Mm. con esto ya después estuve bien. O sea, es capaz de atar causa y efecto, Claro, que antes era una suposición, un mundo incierto y por esto se convierte en una herramienta de aprendizaje. buenísimo. O sea, Y entonces entiendo, ¿qué tal? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. claro, la inteligencia artificial fue la que es el algoritmo que permite hacer esto, que Ujú. te permite ir desde los datos de niveles de glucosa, hace su magia dentro y permite hacer estas predicciones. ¿Y eso es comparándolo con cierta población en general o eh, es decir, para que sepa, haga esa predicción, compara con otros hechos que ha sucedido antes o es lo que ha aprendido el propio paciente? De momento está basado en un cohort, ¿vale? Ujú. En datos de un cohort. Y un cohort médico que tiene De un unos cohort, sí, estándares sí, sí, y sí. te ayuda a saber si estás o no. No. Buenísimo. No sé si nos puedes ahora, ya que hemos tocado el tema de la inteligencia artificial y comentabas que son como herramientas que uno va incorporando, si nos puedes hablar tanto algunas, lo que nos puedas contar, de que usáis en el proceso, como las que usáis tal vez para ideación y luego también para la solución del producto.
No sé si puedes Ujú. contarme un poco. Lo que puedes contar, sé que Sí, bueno, a estamos ver, en un mundo... del producto poco porque, claro, las nuevas que estamos viendo, cómo incorporamos ahí sí que es más, como Sí, no puedo lógicamente. compartirlo en cuanto a los nuevos productos, pero bueno, ahí es seguir evolucionando en esto, ¿no? Con respecto al día a día, sinceramente no creo que tampoco, vamos, creo que estamos utilizándolo como la media, ¿no? En el sentido de, desde el principio, desde apoyarte a lo que sería la creación de la investigación, Ujú. Del diseño de la desde investigación, ¿no? entender bastante bien Ujú. las muestras que tienes que hacer Mm. y toda la creación del diseño de la investigación en sí, y también como un apoyo también al análisis Ujú. y todo eso. O sea, es como, bueno, hoy en día hay muy buenas, es que las herramientas que están saliendo de tanto de knowledge management como de síntesis de información Ujú. son brutales. ¿Hay alguna que uses más que otra o tampoco puedes mencionar No, esto? no quiero hacer de publicidad. Vale, vale, me parece bien. Por lo tanto, entiendo que ya se ha integrado en vuestro día a día estas herramientas como parte del proceso, ¿no? Genial. Em, Raquel, una persona que está empezando en el mundo de la investigación, del diseño de la investigación, de la experiencia de usuario, del service design y quiere entrar en el mundo de la salud, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? Tú ya tienes una larga trayectoria, has visto diferentes cosas, pero alguien que viene nuevo y quiere cambiar de industria o quiere empezar por aquí, ¿qué le recomendarías? ¿Qué tendría que hacer? Yo diría ser muy adaptable. Bueno, primero tienes que tener la pasión, pero sin esto no, por eso es de base, por si no haces nada. Y yo creo que tener una visión más amplia que el típico, como te digo, el departamento de insights que puede haber en otras industrias, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí, como vemos que puedes entrar por muchos ángulos diferentes, tener esta pasión por el customer centricity y ver dónde lo puedes aplicar, porque hay temas, por ejemplo, no hemos hablado, pero en pharma hay mucho de grupos de pacientes, por ejemplo, entonces, y todas las farmas suelen tener también patient advocates, que Ujú. no es necesariamente el grupo de insight, pero claro, tienes Mm. un equipo, casi todas las farmas tienen un equipo que habla con pacientes, con esos equipos, con esos grupos de pacientes Mm. para recoger su feedback. Eh, ¿Tienes equipos UX también? Sí, eso también existen en diferentes partes y sobre todo en medical devices, mucho Claro. más en medical devices que en pharma. Y ahí, Tienes perdona, equipo de eso. habrán product designer de producto físico y UX, me imagino, de las interfaces, ¿no? Exacto. O sea, puedes mirar si quieres medical devices, pero en general mirar tu rol no desde el rol de insights o de customer research o no sé Ujú. cómo quieres llamarlo, sino, a ver, tú el impacto que quieres tener, ¿qué es esto? Quiero Ujú. trabajar en, perdón, la organización más customer centric. Ujú. Y comenzar, claro, no puedes llegar al nivel estratégico, es más un recorrido, ¿no? Pero Claro. bueno, pues qué partes de la organización están haciendo algo que a mí me interesa y en donde yo quiero traer esto. Entonces, Ujú. hablar que aunque sea con Market Access, hablar con Medical Affairs, que es como se suele llamar, o con Competitive Intelligence, es Ujú. decir, a mí me interesa traer el punto de vista del paciente. Ujú. Eh, y traerlo proactivamente. Ujú. Lo bueno es que hay tanto por hacer y el impacto es tan fuerte en los pacientes que yo creo que en general tendrá una recepción positiva. Y bueno, si en este caso no, pues pero es como en todo, ¿no? Pues pasa a otro, ¿no? Pero tener una visión más allá del equipo de Ok, insights, eso es buenísimo. porque hay muchas partes donde podemos hacer impacto Ujú. y conforme vas haciendo impacto, vas sumando y vas trabajar en diferentes áreas o pasar a lo mejor de, igual comienzas, yo qué sé, por decir algo, ¿no? En Market Access y luego te pasas al grupo de UX y luego tienes, tener la perspectiva de todas las funciones transversales está muy bien. Pues bueno, por lo tanto, digamos, hay que tener como una visión, o el famoso perfil T-shape, ¿no? Tú partes de una especialidad porque te tienes que formar en algo y a partir de ahí ampliar tus miras en otras áreas, departamentos donde también puedas sumar valor, pero tener ese conocimiento también, entender esos lenguajes, ¿no? Porque a veces hablamos cosas similares, pero lenguajes distintos, ¿no? Con otras Totalmente, áreas, ¿no? totalmente, porque cada una de esas funciones que te digo tiene un lenguaje diferente. Exacto. Y que quiero añadir también otra cosa es verte como de nuevo, no como un proveedor de un servicio, sino como un catalizador.
Y además hablaste de una palabra que me gustó, que como facilitamos, dijiste, ¿no? Que las cosas sucedan, las conversaciones pasen. O sea, por eso no es un proveedor, sino un facilitador, ¿no? Lo que A mí sí. me gusta más la palabra catalizador. Catalizador, haces que las cosas se Porque terminen. si un catalizador en una reacción química, si no está, no ocurre. Vale, Si tú me estás ahí, gusta, ocurre. correcto. Pero y el catalizador después sale de esa reacción química y puede provocar otras reacciones químicas, ¿no? Entonces, a mí me Vale, gusta por eso mucho esa analogía, me gusta, me gusta. porque estás ahí, pero en realidad la reacción química ocurre entre esos otros agentes, ¿no? Claro. No te ves como implicado solamente en esta. Y entonces tener con este rol de catalizador, tener la visión de ser un change agent, de cambiar los procesos para que sean customer centric. No Ujú, solamente proveo en un producto concreto, ujú. sino que estamos aquí para transformar la industria. Para transformar la industria, buenísimo. O sea, tengo el conocimiento, pero no solo tengo el conocimiento, sino ayudo a transformar la industria donde tenemos que ir. ¿Y ahí qué habilidades se necesitan? Porque tengo la sensación de que las habilidades son más soft skill. Sí, bueno, evidentemente tienes que tener, como tú dices en el T-shape, una base muy sólida de lo que estás Ujú. haciendo, tiene que ser súper Experto en algo. sólido. Ujú, Pero asumiendo que tenemos esto, sí, tienes que poder, en el fondo es utilizar customer centricity en tu entorno de trabajo. ujú. Empatía con los demás, con mi Empatía, compañero, entender áreas, cuál es el, el objetivo que tiene esta sus persona jobs y to be cuáles done. son, qué es lo que y sus miedos, o sea, Claro. también qué ocurre. O sea, si por ejemplo estás hablando con legal, pues obviamente que su mayor, él por lo que le pagan es para que no haya ningún problema legal, Ujú, independientemente, ¿entendés? De su parte del ujú. elefante, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. tienes que entenderlo muy bien y romper estos hilos a Ujú, través de co-crear dentro de la organización y adaptarte, porque también lo que pasa es que las organizaciones cambian. ujú, ujú. Buenísimo, buenísimo. No sé si hay algunas preguntas del público que queramos añadir. Pues por supuesto, siendo todo anónimo. O sea, es que no puedes, pues decíamos la regulación. Yo no puedo ver ningún dato o sea, no, entonces lo que pasa es que tienes que poner los canales para que esto ocurra, que sea todo anonimizado, 100%, no nos llegue ningún dato personal de nadie, Ujú. entonces tienes que poner todas las salvaguardias para todo esto. Agregando los datos de manera anónima, ¿no? Y con lo De manera cual, anónima, a ujú, veces tienes que recurrir a un third party, ¿vale? Un vendor que lo hace por ti para que tú no ujú. veas esta agregación de datos, en fin, Y ese tripartite está como, me imagino, certificado de alguna manera, efectivamente. ¿no? Por la industria o la Efectivamente. Y regulación. te aseguro que las certificaciones no son fáciles Me y que imagino. miramos y desde Roche miramos con lupa todas las certificaciones Claro. de todos los vendors. No puedo utilizar cualquier vendor, ¿vale? Tiene que estar Y, todo. y por eso, por ejemplo, me imagino que no trabajáis, o será más difícil trabajar con consultoras en concreto, porque tienen que estar también como certificadas o no, Tienen que estar certificadas, tienen, ¿no? claro. Para que podáis tirar de ellas porque va a cumplir con el reglamento en todos los puntos, ¿no? Vale, para Pero hay entender. consultoras que lo tienen, o sea, posible es por una consultoría Claro, me tenerlo. imagino que sí, pero Es, hay que saberlo por eso suelen ser consultorías especializadas en salud. claro, me Por imagino. eso, entre el que el conocimiento es bastante específico y que tiene esos requerimientos de la mayoría de las consultoras que trabajan en salud están muy especializadas en salud. Mi focalización en ese tema, claro. Como estrategia no es diferente de otros. O sea, es que al final vamos siempre en el sentido de entender sus necesidades. O sea, el Silver Economy, y si es verdad, a lo mejor la pregunta creo que va por ahí, si, qué necesidades especiales tienen para cubrirlas. Claro, yo te hablo desde perspectiva de salud. La Silver Economy es mucho más amplia Ujú, y en consumer tiene mucho más. Pero desde el punto de vista de salud, lo que ocurre es que tienden a tener bastante más comorbilidades y tienden a tener mucha más cronicidad. Am, Esto no quiere decir que los tratemos quiere decir, o sea, por ser mayores ya no tienen conocimiento tecnológico ni nada de esto, ¿no? También pueden utilizar tecnología perfectamente si está aplicada a lo que necesitan. Pero es entender esos factores que tengan, esta comorbilidad, verlos como 360 y verlos como que también quieren mantener la calidad de vida. O sea, tampoco no es simplemente decir evitar hospitalizaciones,
que también evidentemente es obvio que es uno de los KPIs, pero mirar de la perspectiva de cómo mantienen un sistema de vida, una vida saludable y una vida en donde como mínimo puedan mantener la cronicidad bajo control, ¿no? Donde hagan el management de su cronicidad, ¿no? Entonces ahí no mirarlos como un paciente enfermo, sino como un paciente que quiere vivir en su día a día lo más normal posible. Por lo tanto, cuando creas el estudio y entenderlo, entiendes en toda su vida. No lo ves solamente cuando va a ver al médico, sino que vas a verlo cuando está en casa, tienes que entender todo su día a día, y eso te llevará a estrategias que te pueden, donde puedes producir servicios que no sean solamente, como digo, de evitar una crisis o de tener los datos médicos en tu móvil, que bueno, vale, pero sino que te permitirá decir, bueno, no, es que lo que necesito es entender cómo hago mis cambios de vida para tener un hábito de vida saludable o un hábito de vida que tengo que ir cambiando y acomodándolo porque resulta que no tengo otra comorbilidad y donde antes iba a piscina, pues ahora resulta que no puedo hacerlo, que permita acomodarse al cambio, a los cambios que ellos tienen y bueno, utilizar el service design para todo esto, para ajustarlo. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. Y ahora, bajando un tema más táctico a nivel de herramientas que soléis utilizar, por ejemplo, has comentado los Jobs to be done para el análisis, lógicamente los Customer Journey. Si me puedes decir, dar un set de herramientas que utilizáis. Es que no siento que utilicemos nada que no esté en el resto de la industria, también porque hace poco que estaba en varios congresos y más o menos veo que Es muy estamos ahí, homogéneo, tal vez, ¿no? Ahora. que es bastante más o menos estándar en ese sentido, tanto desde la utilización de visualizaciones muy en detalle del día a día, no solamente el Customer Journey, sino el día a día de la persona, de los pain points en el mismo día, porque un paciente tiene ¿Y eso, visualizaciones de detalles. ¿Cómo lo visualizas eso para entenderlo, el día a día? Un ejemplo para... Bueno, eso ya estamos hablando también de Information Design. Vale, más claro. Claro, puedes tenerlo puedes hacerlo lineal, puedes hacerlo en un círculo, eso ya depende de cómo... Vale, pero lo visualizáis. Esas visualizaciones, herramientas que visualicen el día a día, ¿no? esta profundidad que tenemos, este conocimiento del día a día y de las interrelaciones que tienen este día a día, como decimos, de cuando es con el cuidador o en el trabajo, etc. Customer Journeys también. Nosotros en nuestro caso, a lo mejor un poco lo que es diferente, que también tenemos el Disease Journey, en donde es la evolución del disease, del disease a lo largo de la vida del paciente, por un lado, y luego tienes otra cosa que es más médica, que es la parte del care path, que es cómo deberían de tratarse ese diferente disease. Aparte de lo típico de las personas, también utilizamos arquetipos. Exacto, eso, interesa. Porque yo siempre digo un poco que el arquetipo es la diferencia entre la diferencia por la persona, es la diferencia entre una foto estática versus un movie. Entonces el arquetipo nos permite reflejar conversaciones, o sea, interacciones bastante de cómo la interacción con el médico, por ejemplo, si es un paciente, qué espera del médico, cuáles son los fenómenos, este tipo de cómo ha tenido la evolución de la relación con el médico. Entonces, te permite meter relaciones y te permite meter evolución, te permite meter temas de, pues antes tenía el problema con esto, intentó tal cosa y salió esa otra cosa, utilizó esa otra herramienta, ¿no? Entonces, de ahí que los arquetipos son como trazos más a nivel más global que persona y además no son específicos a producto. Vale. Bueno, o sea, simplemente por darle un símil, es que ese arquetipo es como si fuera el documental de ese arquetipo, ¿no? Que además lo ves en la transición de la evolución del tiempo, es un pequeño documental, y la persona es más una foto estática. Claro, las personas son una foto estática porque están en un momento determinado y suelen estar asociadas a la utilización de un producto. A un producto concreto. En este puede ser transversal porque a lo largo del tiempo puede utilizar unos u otros, ¿no? O puede no tener, o sea, en nuestro caso, en salud, muchas veces es que no utilizaba medical devices. Sí. Quería hacer ahí un doble clic en la identificación del arquetipo.
¿Qué pasos seguís así metodológicamente? ¿Es parte de algo cualitativo, parte de algo Las dos, cuantitativo? exactamente, cualitativo y cuantitativo. Integramos bastante la información del Jobs to be done con una parte cualitativa muy en detalle. Ujú. Y luego Des- lo medís cuantitativamente en el mercado para, ¿no? Entiendo. exacto, después utilizamos la parte del Jobs to be done para medirlo en el mercado. Yo me imagino a que cuando hacéis este estudio, de pronto os surge 4 o 5 perfiles, o perdón, arquetipos. Entonces, ¿quién toma la decisión de dónde se hace el foco? ¿Está en esa parte del portafolio más elevada? ¿Lo lleváis ahí para tomar la decisión? Entiendo, ¿no? ¿Qué segmento Exacto. Y focalizamos? volvemos a lo que decíamos antes, el equipo multidisciplinar. Disciplina. Vale, No lo perfecto. tomo yo, Claro. pero tampoco o sea, le aportamos mucho más valor al líder de negocio si con un equipo multidisciplinar integramos toda la Ujú. información para decidir qué tiene sentido. ¿Y con cuántos se quedáis? Para tener, por ejemplo, si identificáis 5, ¿estáis trabajando con 3, 2 o...? Es que depende porque para diferentes proyectos tenemos Sí. diferentes números de... Pero para este proyecto que salió al Depende. mercado, o sea, Para el no, proyecto que sale al mercado teníamos un arquetipo muy concreto muy para el que concreto. íbamos. Sí. Vale. Fue el que Con la encontré. idea de luego de evolución. Luego lo que también creo que es un concepto interesante aquí es el concepto de growth paths, de crecimiento. O sea, tú puedes tener en un horizonte de 1 año o de 2 años un determinado arquetipo como en tu modelo de negocio, pero tú sabes que quieres evolucionar tu modelo de negocio hacia este otro arquetipo y por lo tanto tu oferta evolucionará de esta Evoluciona. forma. Eso quiere decir que las inversiones que, si esto lo quieres sacar de aquí a 3 años, las inversiones las tienes que hacer ya. Claro, claro. Y ahora la otra pregunta para realizar el rizo. Claro, el arquetipo es un documental que sucede en el tiempo, pero entonces estáis tomando decisiones a veces a 3 años, pero este arquetipo puede cambiar por circunstancias, contextos. Tienes que revisitarlo nuevamente a los 3 años para ver si no ha habido algún cambio en este A ver, hay arquetipo. dos tipos de utilización. Una es de validaciones, digamos así. Hay una validación cuando ya bajas a nivel de modelo de negocio, del go-to-market y todo esto, que sigues validando Ujú, constantemente ujú. este tipo de que la necesidad realmente la necesidad que estaba en tu Sí, modelo de negocio encaja, ¿no? sigue Claro. estando allí. Y luego si revisamos, lo que sí que vemos que sobre todo al utilizar el Jobs to be done, son muy estables estos objetivos, son muy estables a lo largo del tiempo y a lo largo de los países. Entonces, hemos visto que aunque hemos después validado y ampliado en alguno de esos, se nos han ido validando y se ha ido confirmando estos jobs. Lo que cambia es que en el arquetipo también tienes en esta evolución que otros productos ha ido podido utilizar. Ujú. Y eso va cambiando, Claro, ¿no? has dicho algo que me gusta mucho, soy bastante fan de usar los Job porque al encontrar esa necesidad que tú dices profunda, ¿no? La necesidad se sostendrá en el Se tiempo, puede sostiene. ser que sus condiciones de contexto cambien, puede ser que la tecnología cambie, pero vas a intentar satisfacer esa necesidad a lo largo del tiempo más estable que un objetivo en concreto que puedes tener en 2 años y luego en 3 cambia, pero la necesidad estará, ¿no? Claro. Persistirá. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, bueno, el de Apple siempre es el que suele salir, pero yo voy a contar uno del mío. Un paciente diabético necesita mantener sus niveles de glucosa, ¿vale? En unos niveles constantes, ¿no? Y entenderlo. Uy, ahora me pillas, es 40 o 50 años, de hecho fue Roche la que sacó el primer medidor de glucosa que era como portátil, pero Mm, antes de esto había un cacharro enorme y tú ibas a tu médico y entonces te ponían, bueno, era como decir, pero entonces así era la forma de satisfacer este job, que tenía sus problemas, ¿no? ujú. Pero era la forma en que lo hacían. Luego, cuando ya llegó toda la parte de los glucómetros, pues sigue teniendo, bueno, pues entonces teníamos una forma de hacerlo ya desde casa, ¿vale? Luego empezaron los glucómetros conectados. Además, ya no necesitaba el papelito donde lo hacía. Y ahora han llegado ya los continuos monitores de glucosa. La necesidad es la misma. Y hace Mm, más de 50, bueno, yo creo que esa necesidad es del diabético desde ujú. que se descubrió, entre comillas, ¿no? Claro, pero se va resolviendo mejor el problema con la tecnología, ¿no? Porque el tema emocional que comentabas al inicio no era tan tomado en cuenta. La ventaja de Jobs Subidón que dije, oye, hay algo funcional, pero hay algo emocional y puede ser que un componente social. Tenlo en cuenta y donde ustedes estáis dando, por ejemplo, esa tranquilidad de poder mirar el futuro. Claro. Es algo que ha preexistido, pero no se podía resolver hasta que la tecnología, ¿no? Y lo tenías en cuenta para hacerlo.
Simplemente porque creo que invertir tiempo en identificar el bidón da un beneficio a largo plazo porque sabes que es Mucho. mucho más, se mantiene, ¿no? Que estar, me parece fantástico el ejemplo que has hecho. No sé si hay alguna otra pregunta más para hacer pausa, porque estamos, han respondido al arquetipo, es que ha sido fantástico. Estamos a un minuto de acabar. Raquel, danos algunos tips, algunos consejos a para aquellas personas que queremos investigar en ámbito de salud o nos vamos a encontrar trabajando para un médico device, de researcher a researcher, dime, oye Lucho, 3, 4 tips, ten en cuenta estas cosas. Claro. Bueno, vuelvo a decirlo, pero es que para mí es como tan importante. Tienes que tener esta pasión, o sea, tienes que tener muy claro que tu objetivo y tu visión es que vas a hacer que, depende si estás en un producto o estás a nivel de estrategia, lo quieres hacer customer centric. Tienes que tener esta visión. Y entonces a partir de ahí, romper los hilos, romper los hilos y hablar con todo el mundo, integrar toda la información que puedas, tener un foco, tener claro que, como te decía, que lo que quieres hacer no es solamente este proyecto concreto, sino que estás cambiando la empresa, la forma de hacer las cosas, por lo tanto, construir puentes, hacer cosas más a largo plazo, todo este tipo de cosas yo creo que es súper imprescindible. Tener foco, romper silos e ir adaptándose. Porque las empresas en todos los ámbitos, pero bueno, en salud, cada año tienes una nueva reorganización, ya no existe tu stakeholder, ya ni están o se llaman de forma diferente, pues ir reinventándose. Y también como comentaste, añado lo de adoptar las nuevas herramientas Eso disponibles, es parte ¿no? de adoptarte, Parte de claro. adaptarte, ¿no? Que Parte de me adaptarte es fantástico. constantemente, no nos podemos quedar Correcto. atrás, pero ni 6 meses, porque yo los últimos 6 meses es como cada vez están saliendo más cosas que no puedes dejar de adaptarte. Genial, Raquel. Y para finalizar, déjenme felicitarles por su cumpleaños, que bien ha sido hace unos días. Fue Así que ayer, fue ayer. fue ayer, gracias por estar aquí después del cumpleaños. Bueno, nada, con esto finalizamos, no te queremos robar más tiempo. Rob Wright decía que siempre se puede ganar más dinero, pero no más tiempo. Así que, para que no queremos que también atiendas tus actividades familiares y sigas disfrutando de estos días del cumpleaños. Gracias, Raquel. Recordar que el vídeo estará en YouTube cuando esté disponible, pero también haré un post con estos aprendizajes. Me estoy llevando varios aprendizajes hoy súper interesantes, lo de personas, el arquetipo, ¿no? El viaje, eso me ha encantado el tema de los jobs, la importancia de trabajarlos, todas las habilidades que tenemos que tener, los tips que nos ha recomendado. Gracias, Raquel, por tu generosidad, por compartir, por estar hoy aquí y por aceptar la invitación. No, yo encantadísima, encantada de que cada vez haya más de nuestro perfil en la empresa farmacéutica y en la salud en general. Así que, bueno, cualquiera que tenga preguntas, pues que me busque en LinkedIn. Perfecto, pues ya sabéis, podéis buscar a Raquel, estará encantada de atenderos y si no, la podéis seguir. Veo que estás viajando por el ecosistema intensamente, así que te seguiremos siguiendo y espero que nos podamos encontrar pronto. Muy bien, encantada. Gracias, nos vemos. Chao.